Continuamos esta tarde en el Congreso Internacional de Perfilación Criminal, la investigación de delitos contra las personas, la vida y la salud, homicidios seriales complejos y por motivos fútiles e innobles. Y vamos a tener el inmenso placer de compartir en este momento con la licenciada Griselda del Valle Rodríguez. Así es. Griselda del Valle Rodríguez es licenciada en Ciencias Policiales, es abogado, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, componente diplomado y diplomado en docencia universitaria. Griselda tiene posgrado en Derecho Procesal, especialidad y maestría en Gerencia y Administración de Policía. Es profesora de la Cátedra de Investigación de Homicidios, diplomado internacional en Ciencias Forenses y Criminalística. Es profesora de la Cátedra de Investigación de Homicidios y Lesiones. Es además profesora de la Cátedra Introductoria a la Criminalística, Criminalística de Campo para Ciencias Policiales e Investigación Penal. Es instructor y ponente de prevención de violencia intrafamiliar. Instructora de talleres de muertes violentas en el lugar de trabajo. Fue ponente en el Centro de Altos Estudios Avanzados en la Jornada Nacional de Investigación Criminal y Ciencias Penales. Fue también ponente, entre otros, de prevención del delito en la Fundación Latinoamericana Amigos del Policía. Y tengo que hacer una mención especial de la doctora Griselda del Valle Rodríguez, en el sentido de que es una profesional muy competente que obtuvo 4 cangrejos en Venezuela. Y para los que no conocen, les voy a explicar qué es un cangrejo. El cangrejo es un honor muy especial concedido a personas de alto nivel de competencia que dio el Cuerpo Técnico de Policía Judicial en aquel momento, ahora llamado 6CPC. Y obtuvo no uno, sino ha obtenido 4 cangrejos. Por su destacada labor en la solución de problemas policiales sumamente intrínsecos, sumamente difíciles. Uno de ellos fue el cangrejo de plata por el caso Amigos Mortales. Eso fue en el año 2005. También obtuvo cangrejo de oro en el caso Sindoni. Si mal no recuerdo, fue un caso de secuestro sumamente nombrado. También cangrejo de plata en el caso Corino, la banda de la muerte. Y obtuvo cangrejo de bronce por el caso El Profesor Asesino de Almas en el año 2009. Cualquier persona no obtiene tal cantidad de distinción ni felicitaciones, y los felicito a ustedes por poder compartir en la tarde de hoy con un profesional de tan alta valía como es el caso de la doctora Rodríguez. Así es, Pedro. Muy, muy contentos de tenerla con nosotros, doctora. La doctora Griselda en su ponencia será el delito contra las personas, la vida y la salud, homicidios seriales, homicidios complejos y el homicidio por motivos fútiles e innobles. Con ustedes la doctora Griselda Rodríguez. Nosotros continuamos esta tarde. Sí, disfrutando. Vamos a disfrutar ahora de esto. Bienvenida, doctora. Adelante. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muy satisfecha de formar parte de este equipo en este Congreso Internacional de Perfilación Criminal. Es un honor para mí estar con ustedes y que hay gente como ustedes, como yo y como todos los que estamos en este chat a través de Zoom, que tenemos disponibilidad para la vida y disponibilidad para afrontar circunstancias que nos mueven dentro de estas nuevas energías en las que está viviendo el mundo. Bajo este panorama vamos a tratar el tema de delitos contra las personas, donde específicamente vamos a tocar los temas vinculados con delitos contra las personas, homicidios seriales, delitos complejos y por motivos fútiles e innobles. Delitos, por supuesto, que van a vincular dentro de estos delitos contra las personas los delitos contra la vida y la salud. De verdad que inmensamente agradecida por formar parte de este equipo y por esta invitación tan especial. Desde Venezuela hago llegar mi más grato reconocimiento y una energía de amor y de profundo agradecimiento a todo aquel que forma parte de este chat el día
día de hoy. Fíjense bien que vamos a iniciar la temática con la definición de lo que es el delito. El delito vinculado con una acción o una omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Esta connotación nos lleva a entender desde el registro del primer homicidio de la historia, como lo es la teoría bíblica, de Caín, donde le quita la vida a su hermano. Fíjense bien que hago referencia a esta lámina en especial, porque desde la teoría bíblica tenemos el primer registro en la historia de la muerte violenta. Esta muerte violenta conlleva una toma de decisiones y conlleva un móvil o el animus del sujeto agresor para la comisión del delito. Y por supuesto también está presente el modus operandi vinculado con esa acción que ejecuta el sujeto agresor. Es importante tomar en consideración que cuando tocamos el tema del delito, tenemos que considerar los elementos del delito. Entre ellos tenemos una acción que puede ser por acción o por omisión. Tenemos que es típico, que está escrito dentro de la estructura legal de cada país, es antijurídico, va en contra de la ley, y por supuesto la culpabilidad, que esa culpabilidad va a estar inmersa dentro de la imputabilidad o no, y por supuesto la parte de la pena. Sabemos que los juicios sobre el hecho están vinculados con la conducta, con la tipicidad y con la antijuricidad. Ahora bien, el delito de homicidio va a estar vinculado con un A y un B. Una persona que le quita la vida a otra persona. Dentro de nuestro Código Penal, por supuesto, dentro de lo que es el delito simple, manifiesta que el que de manera intencional haya dado muerte a alguna otra persona será penado con prisión de 12 a 18 años. Es importante tomar en consideración que en mi país, Venezuela, la pena máxima para los delitos es de 30 años de prisión. Y va a incidir esa pena, por supuesto, de los atenuantes o los agravantes que hayan para la calificación del delito. El día de hoy vamos a esbozar un poco lo que es la clasificación del delito sin tocar a fondo los tipos penales, porque la idea de la ponencia es irnos a la investigación del delito de homicidio para establecer esa complejidad que implica los delitos fútiles innobles o por motivos fútiles innobles, los delitos complejos, donde se encuentra dentro de esta gama de clasificación de delitos de homicidio, donde está la complejidad. Para mí, para Griselda Rodríguez, pesquisa investigadora, experta en investigación de homicidio, considero que el delito de homicidio es el delito más complejo que existe. De hecho, la División contra Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, lo decimos acá en nuestro país, es la cuna de los líderes de la policía científica. Y esto no es menos cierto, por cuanto el que trabaja o aprende a hacerse experto en la materia de delito de homicidio implica que va a trabajar todos los delitos, porque con el delito de homicidio, por ser pluriofensivo, pueden estar inmersos dentro de una complejidad de delitos conexos. Ahora bien, es interesante saber que el delito de homicidio proviene, por supuesto, tal cual, o literalmente hablando, de una palabra latina, homicidium, y significa el hombre que mata, o matar a un hombre. ¿Ok? Matar a un hombre. Aun cuando en los delitos contra las personas, contra la salud pública, vamos a tocar los delitos contra la vida no humana. ¿Y por qué vamos a tocar ese tema? Bien interesante, porque de una u otra manera también tiene cierto auge a nivel mundial en lo que es la protección de la flora y la fauna. Obviamente, por supuesto, algunos países han trabajado en función de generar legislación para la protección de animales. Ahora bien, dentro de lo que es la ley penal, vamos a tener una calificación del delito de homicidio. Vamos a tener homicidio intencional,
homicidio calificado, homicidio agravado, homicidio concausal, homicidio culposo, homicidio preterintencional. Hago esta referencia porque una vez que vamos a la investigación del delito, no corresponde en la primera fase del proceso penal precalificar o calificar delito. Sin embargo, el investigador debe estar atento de demostrar los elementos del delito y todas aquellas circunstancias que puedan servir de agravante o de atenuante en el protocolo de investigación para la demostración científica del delito. Es bien interesante cuando lleguemos a la fase de investigación cómo van a estar presentes esta calificación o esta tipología del delito de homicidio. Fíjense bien, en cuanto a lo que es no lo voy a llamar clasificación, porque realmente por motivos fútiles y nobles no es una clasificación, realmente es un agravante dentro de lo que es el delito de homicidio. Pero dentro de lo que es la investigación del delito, es interesante establecer que en qué momento vamos a demostrar ese motivo fútil, ese motivo innoble. ¿Dónde está presente en la investigación del delito ese elemento? Eso lo vamos a ver cuando estemos en lo que es la valoración del sitio de suceso, el estudio de la víctima en el sitio de suceso. Entonces, pero vamos a dejar claro que va a implicar el motivo fútil dentro de la comisión del delito de homicidio. Fíjense que aquí en la lámina dice que motivo fútil se refiere a algo insignificante. Esto no es otra cosa que aumentar deliberadamente los elementos o los medios de comisión utilizados para llevar a cabo el hecho, para causar daño innecesario en la víctima. Esto, por supuesto, va a implicar en lo que venimos trabajando desde el primer día de ayer, que es esa psicopatía o esa estructura delincuencial que es trabajada o valorada o evaluada desde la victimología, desde el estudio de la víctima y desde el estudio del delincuente, donde debemos tomar en consideración esa estructura delincuencial. Ahora bien, este motivo innoble está vinculado a la ausencia de elementales sentimientos de humanidad. ¿Y qué quiere decir esto? Obrar con motivos innobles es ir en función de cometer un delito, en este caso del de homicidio, por un motivo que no se ajusta a un valor real, a un elemento que justifique la acción de la comisión del delito. Y fíjense que estoy diciendo que justifique la acción, ¿ok? Porque va a estar involucrado directamente en lo que es la lujuria de sangre o la pasión humana por un sentimiento exclusivo de vanidad o prepotencia, por odio hacia el hombre o hacia la humanidad. Bien interesante, porque hemos estado tratando desde el día de ayer componentes excelentes, esta temática de la estructura psicológica del sujeto involucrado en el delito, sobre todo en el delito de homicidio. Entonces, dentro de la investigación del delito, esta pasión humana que lleva al sujeto a cometer el delito debe dejarse clara, debe establecerse. Por eso es que el porqué, dentro de lo que es las 7 preguntas de oro de la investigación, representa el móvil de la investigación. Y el móvil de la investigación no es otra cosa que, como lo vamos a ver más adelante, la línea de investigación para la demostración del delito, basándonos, por supuesto, en las diferentes hipótesis planteadas en el sitio de suceso. Ahora bien, dentro de lo que es los delitos contra las personas, no podemos dejar de mencionar las lesiones personales, ¿ok? Desde el elemento objetivo tenemos la calificación de delitos de lesiones graves, gravísimas, leves o levísimas, ¿ok? Esto, por supuesto, esta calificación de delito van a estar desde establecidos o estructurados en la ley penal. Pero acá en Venezuela, por supuesto, como en otros países de Latinoamérica, tenemos algunas leyes penales especiales donde también se trabajan o se clasifican este tipo de delitos vinculados con las personas, como son las lesiones.
Ahora bien, otro de los delitos que nuestra ley penal prevé de delitos contra las personas son el aborto provocado, el abuso en la corrección o disciplina y la sevicia en la familia, y por supuesto la difamación y la injuria. El aborto provocado, el abuso de corrección y disciplina se relacionan de una u otra manera con leyes especiales como la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a vivir una vida libre de violencia y por supuesto la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niños, Adolescentes, en este caso con las siglas conocidas en Venezuela como LOPNA. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos que protege esta ley de género? Siempre, por supuesto, vinculados y protegiendo los derechos humanos, el derecho a la vida, en este caso, para favorecer o proteger a la mujer propiamente dicho, y la protección a la dignidad, a la integridad, a esa integridad física, psicológica y sexual, y abarca incluso 20 delitos que nos lleva incluso a una precalificación o una calificación del delito novísima como es el feminicidio acá en Venezuela. Por supuesto que guarda relación o se concatena con el delito de homicidio que prevé el Código Penal venezolano. Ahora bien, en cuanto a los delitos contra la vida no humanos, tenemos entonces la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. El Código Penal también tiene un artículo vinculado con este tipo de delitos en contra de los animales, y tenemos también la Ley Penal del Ambiente que vincula de una u otra manera estas tipologías de acciones vinculadas con los delitos contra la vida. Obviamente que dentro de los delitos tipificados en la Ley contra la Protección de la Fauna Doméstica no hay delitos como tal, sino solamente faltas o infracciones, aun cuando son presentadas algunos sujetos por violencias o por matar animales de manera cruel en vía pública, ¿ok? Entonces yo, Griselda Rodríguez, discrepo de la posición, en este caso, que le atribuyan hechos penales en cuanto a esta tipología o esta calificación, por cuanto para eso existe la Ley de Protección de Fauna Doméstica que prevé las diferentes infracciones muy graves y las infracciones graves vinculadas con estas acciones en contra de los animales. Ahora bien, también tenemos que hacer referencia a los delitos contra la salud pública y los vamos a entender como aquellos delitos que provocan daño a la salud colectiva y por consiguiente afectan negativamente el bienestar general, es decir, la comunidad en general. ¿Cuál fue el espíritu del legislador en cuanto a esta tipificación de delitos? El bien jurídico protegido, por supuesto, va a ser el bienestar general y la salud colectiva. Siempre, por supuesto, en función de la protección individual de las personas y abarcando, por supuesto, esa protección de la sociedad en conjunto. ¿Cuáles serían estos delitos vinculados o que atentan contra la salud pública? Van a estar en dos vertientes importantes. Una vinculada con los delitos contra la salud pública relacionados con el comercio, otros vinculados con los delitos de tráfico de drogas. Es importante establecer que esta elaboración de sustancias nocivas, esta elaboración de medicamentos y productos sanitarios sin autorización, distribución de medicamentos sin autorización, elaboración de documentos falsos relacionados con esta producción y elaboración y distribución sin productos o sin permisos sanitarios, involucra en mi país comisión de delitos. Obviamente que es reciente, del año 2019, la creación de una división que se llama Delitos contra la Salud Pública. Fue creada en el mes de junio de 2019. Un equipo multidisciplinario donde se van a tocar tópicos vinculados con la comisión de delitos contra la salud pública. Ahora bien, fíjense acá en esta lámina cómo estos delitos contra la salubridad, alimentación pública, están tipificados en nuestro Código Penal o en nuestra ley penal, que son conductas relacionadas con la propagación
incluso de enfermedades y epidemias. Y sabemos que a partir de marzo del 2020, en nuestro país, así como en los diferentes países del mundo, entraron en boga diferentes protocolos de bioseguridad para contrarrestar los efectos de la COVID-19. Es interesante tomar en consideración lo que prevé nuestra norma, lo que prevé nuestra legislación para establecer las conductas típicas y atípicas que pudieran estar relacionadas con este tipo de delitos, como la propagación de la enfermedad y de la epidemia. En Venezuela, por supuesto, surgió el día 13 de marzo del 2020, por orden presidencial, un comunicado donde se decretó el estado de emergencia, el estado de alarma por la pandemia, por motivos de COVID o de la COVID-19. Es importante considerar que las circunstancias en las cuales un sujeto pueda o no contaminar a otro a través de la pandemia o a través de este virus conocido como COVID-19 va a estar relacionado directamente con uno de los delitos vinculados en nuestro Código Penal. Y esto es, por supuesto, el de las lesiones, ¿ok? El de las lesiones gravísimas. E incluso en nuestro país han presentado personas por ir en contra de los protocolos de bioseguridad, donde se establece una serie de elementos o de lineamientos que lo único que va a permitir, por supuesto, va a ser evitar la propagación del virus. Sin embargo, no podemos dejar a un lado el hecho que las sanciones y castigos alrededor de la COVID-19 es una tendencia mundial y debemos considerar que se respeten las condiciones del debido proceso y las condiciones de derechos humanos, sobre todo con aquellas víctimas asintomáticas que de una u otra manera, aun cuando sirvan de elemento propagador de la pandemia, no es menos cierto que a veces son extralimitadas las decisiones tomadas al respecto. Entonces hay que tomar en consideración esto, que estas acciones y estos castigos están tomando una tendencia bien interesante a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué sucede con los asesinos en series o asesinos seriales? Fíjense que lo manejan de manera individual, ¿ok? Entonces, establecemos, como ya han pasado desde el día de ayer, todas esas fabulosas ponentes, ¿ok? Explicando y dando un panorama bien amplio acerca de esta temática, es interesante establecer que es el asesino en serie o el asesinato en serie considerado un delito complejo. ¿Cómo se determina? ¿O es de impacto social? Eso lo voy a dejar en el aire. ¿Es considerado el asesinato en serie un delito complejo o es un delito sensacionalista? ¿Cuándo agarra o toma importancia el delito bajo esta modalidad o bajo este móvil de asesino en serie? Okay, lo voy a dejar en el aire la pregunta. Es importante que en cualquier tipo de delito de homicidio, es interesante saber que en mi país llevamos un protocolo de actuación y va a involucrar 3 elementos esenciales para valorar no solamente el delito de asesinato en serie, sino cualquier delito de homicidio. Entonces, tenemos que considerar, uno, la escena del crimen o sitio de suceso, como es el término que utilizamos acá en mi país. Entonces, sitio de suceso, lugar o espacio físico donde se ha quebrantado el equilibrio social por la transgresión o la comisión de un delito. Es importante establecer que el sitio de suceso es un poquito más amplio porque abarcamos incluso eventos críticos a valorar como delito.
que nos permite valorar la comisión de delitos en un área o en un sector amplio o menos amplio, para valorar los diferentes elementos relacionados y vinculados con los delitos en determinada zona. Ese perfil geográfico, o como lo llamamos acá, georreferenciación, no es otra cosa que la valoración de casos conocidos y casos registrados como estadística de delitos, y que son registrados bajo la hora, el tipo de delito, la zona, por supuesto el medio de comisión utilizado y por supuesto el móvil del hecho, aunado por supuesto a otros elementos que los relacionan con una zona específica dentro de un contexto geográfico. Luego tenemos como tercer elemento para perfilación criminológica la victimología. Pero de la victimología no solamente vamos a estudiar a la víctima, sino también que estudiamos al delincuente. Y la victimología también se basa bajo estudios probabilísticos. Y estos estudios probabilísticos surgen o parten, por supuesto, de casos conocidos o registrados dentro de lo que llamamos casuística o estadística criminal. Allí entran estos delitos complejos. Efectivamente, algunos asesinos en serie. ¿Cuándo determinamos que hay un asesino en serie? Cuando logramos capturar al sujeto. Y cuando tenemos dentro del análisis y el estudio de escena del crimen, cuando tenemos estudios vinculados con esa georreferenciación y cuando podemos concatenar en ese estándar de comparación que estamos en un evento crítico similar en diferentes momentos, en diferentes lugares o en los mismos lugares. Entonces, cuando ese elemento se repite en un mismo lugar, tenemos que establecer la búsqueda de otros elementos de la investigación de homicidios para dar con un patrón de asesino en serie o no, o si estamos en presencia de un evento aislado o de un evento de delincuencia organizada. Vamos a ver más adelante, por supuesto, cuando desarrollemos los diferentes métodos de investigación, cómo vamos a desarrollar estos tres elementos de la perfilación criminológica. Por supuesto, dentro del estudio de la escena del crimen o del sitio de suceso, tenemos que considerar protocolos de actuación que están relacionados primero con la legislación. Estos protocolos son requerimientos de nuestra legislación. Y por supuesto con el método de investigación que establece tanto la criminalística como la ciencia forense y la investigación penal propiamente dicha. Y por supuesto vamos a establecer el estudio de la víctima bajo las técnicas o los perfiles criminológicos de la ciencia de la criminología. Ahora bien, para adentrarnos en lo que es la investigación del delito de homicidio, vamos a entender entonces que investigar es hacer diligencias para descubrir algo. Pero nuestra legislación es muy clara y nos dice qué significa en sí la investigación penal. Y prevé que se trata de un conjunto de diligencias que permiten el descubrimiento con probación científica del delito. Sus características, identificación de sus autores, autoras, partícipes y víctimas, y por supuesto el aseguramiento de los objetos activos y pasivos del delito. Observen una vez más acá, les traigo a colación en la presentación, en la lámina, el evento crítico del primer homicidio registrado según la teoría bíblica. Tenemos en el Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si seguimos leyendo este relato bíblico, podemos entender en ese relato que había un sitio de suceso, había un motivo, había un medio de comisión, había la forma de abordar a la víctima y la forma de huir del lugar. ¿Ok? Entonces, estos elementos más adelante los vamos a poder valorar cuando estemos trabajando con lo que es el análisis del sitio de suceso. Fíjense que él utilizó como medio de comisión
la mandíbula de un animal muerto, para darle muerto de forma reiterada, aplicando con su fuerza física múltiples golpes contusos en la región cefálica de su hermano hasta verlo sangrar y verlo sin signos vitales. Fíjense que él se aprovecha de la condición de hermano para invitarlo al campo. Y es allí, por supuesto, que saca a flote e imprime su pasión humana para la comisión del delito. Es decir, que en la primera imagen pueden observar allí que él mira de manera desfavorable a su hermano, porque observen allí que la fogata de su hermano en una honra que él está haciendo florece de manera flagrante. Y por supuesto, la de él ni siquiera se prendió. Es decir, que él estaba llenándose de una pasión humana, que es la que va a imprimir en el delito. Es la pasión humana la que se imprime en la comisión del delito. Y es esa pasión humana la que buscamos en el análisis del sitio de suceso. Primero, tomando en consideración la víctima y todos aquellos elementos vinculados con la producción de evidencias en la comisión del delito. Ahora bien, al hablar de homicidio estamos hablando de muerte, pero sabemos que no todas las muertes son consideradas homicidio, y bajo este contexto voy a definir para el día de hoy lo que vamos a considerar como muerte. Entonces, la muerte la vamos a entender como el cese irreversible de los signos vitales de una persona. Y vamos a tener presente que vamos a entender como muerte violenta. Entonces vamos a considerar para los efectos del día de hoy, para la ponencia, que la muerte violenta va a ser el cese irreversible de los signos vitales de una persona por intervención de un agente externo. Y vamos a tener una clasificación de delitos, en este caso una clasificación de la muerte violenta. Entonces la muerte violenta la vamos a clasificar como homicidio, suicidio, accidental, y vamos a incluir la muerte súbita como propia de una investigación de homicidio cuando se desconoce la causa de la muerte. Y se iniciará por averiguación muerte, hasta tanto no tengamos resultados de la autopsia médico-legal para establecer efectivamente la causa de la muerte y determinar si hay archivo o no, o continuación de la investigación. Ahora bien, sabemos por supuesto que tanto en Venezuela como en todos los países del mundo existe un método de investigación. En la investigación del delito de homicidio también tenemos un método, y ese método es el método científico, que va a involucrar una serie de fases. ¿Okay? Entonces, fíjense que en el método científico la primera fase es la observación. Luego viene, por supuesto, una fase que se llama hacernos preguntas, otra ampliar el panorama de hacernos preguntas para transformarlas en hipótesis, luego llegar a una experimentación y para llegar a una conclusión y reportar unos resultados. Este mismo método científico es aplicado tanto en la investigación penal como en la investigación criminalística y la investigación de medicina y ciencias forenses, ya que el proceso consiste en investigar para aprender y no para aprender para investigar. Por cuanto a partir de 1999 nosotros pasamos a un protocolo, a un proceso donde pasamos de un proceso a otro, y en este caso entramos en la era, por supuesto, de un protocolo, un proceso de investigación que no permite, por supuesto, a excepción de aquellos delitos flagrantes, el de aprender para investigar, como sucedía antes de 1999. Ahora tenemos que investigar para poder llenar todos los extremos de la ley y demostrar el delito científicamente hablando. Ahora bien, toda investigación, no solamente el delito de investigación de homicidio, toda investigación de delitos
tiene que considerar los requisitos de la actividad probatoria previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, dentro de estos requisitos de la actividad probatoria tenemos las inspecciones, tenemos el allanamiento, la comprobación del hecho con casos especiales, la ocupación e intercepción de correspondencias y comunicaciones, los testimonios y, por supuesto, la experticia. Toda la investigación de delitos, incluyendo el delito de homicidio, va a involucrar estos requisitos de la actividad probatoria prevista en el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, ¿qué método utilizamos en el protocolo de investigación de homicidio? Tenemos 12 fases. Estas 12 fases, la primera es el conocimiento del hecho. Y por supuesto va a estar vinculada o relacionada con el modo de proceder o el modo de conocer el delito. Por supuesto, en algunos casos se hace por denuncia y generalmente en un alto porcentaje es un delito de acción pública y se inicia de oficio por noticia crimen. ¿Okay? Una vez que se tiene conocimiento del delito, hay una comprobación del hecho. Es decir, que las comisiones deben ir al sitio o al lugar donde se presume hay una comisión o se está llevando a cabo o se cometió un delito para comprobar la realidad del evento crítico a valorar. Una vez en el sitio de suceso, por supuesto, se comprobará si se da inicio o no como una investigación penal o como una investigación de otro tipo. Por ejemplo, en un delito de homicidio tenemos que estar presentes o descartar en el sitio de suceso si estamos en presencia de un accidente de tránsito o si estamos en presencia de una muerte violenta a causa de un suicidio, de un presunto suicidio, un presunto accidente o de un homicidio propiamente dicho, bajo las circunstancias valoradas en el sitio de suceso y por supuesto los signos que presente la víctima en el momento de ser valorada. En esta comprobación del hecho, una vez que se prevea que estamos en presencia de la comisión de un delito vinculado con una muerte violenta, pues entonces se realizarán diligencias necesarias y urgentes, tal cual como lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ¿quién será que dará inicio a la investigación penal en el caso de homicidio? Acá en Venezuela tenemos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas como órgano principal en materia de investigación penal. De hecho, es la policía científica que representa a Venezuela. Ahora bien, a partir del año 2009, el Ministerio Público tiene facultades de investigación. Y efectivamente, el Ministerio Público tiene una unidad especial de investigación en materia de derechos fundamentales. Es decir, aquellos delitos relacionados o vinculados con violación de derechos humanos. Y tiene una unidad de criminalística, una unidad de investigaciones relacionada directamente con este protocolo de investigación. Y por supuesto, también tenemos una unidad especializada donde hay fiscales especializados en materia de derechos fundamentales. Estas diligencias preliminares están directamente relacionadas con el abordaje del sitio de suceso para valorar todos los elementos relacionados y vinculados con la comisión del delito. Es allí donde pasamos a la fase 4 y vamos a la formulación de hipótesis para el establecimiento de las líneas de investigación, dejando claro a través del planteamiento de hipótesis probables, hipótesis que tienen que ser comprobadas, corroboradas en la línea de investigación que guarde relación con el móvil del hecho. Ahora bien, del sitio de suceso y luego regresamos a esta presentación. Fíjense bien que en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas tenemos un protocolo de actuación y esto que está acá es el protocolo que utiliza la División de Investigación de Homicidios con competencia a nivel nacional, ¿ok? Entonces, fíjense bien que ¿qué es lo que valoramos en el caso de homicidio?
para determinar esa línea de investigación. Determinar, por supuesto, el móvil. Pero, ¿qué es lo que me dice el móvil? ¿Qué voy a valorar yo en el sitio de suceso para determinar el móvil del hecho? Y no es otra cosa, por supuesto, que la pasión humana que imprime el sujeto agresor para cometer el delito. También conocido como la causa, la razón, el motivo que lleva al delincuente o al perpetrador a cometer el delito, creyendo él en su estructura mental que necesitaba hacerlo o requería hacerlo. Es decir, la justificación pasional del sujeto para cometer el delito. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de móviles y eso lo valoramos con el estudio de la víctima y por supuesto con el estudio del sitio de suceso y los elementos vinculados o generados o producidos en la comisión del delito. Voy a mencionarles solo algunos. Por el tiempo que tenemos para la ponencia no va a dar mucho tiempo, ¿ok? Entonces voy a mencionarles algunos dentro de lo que son los delitos de homicidio complejo. Entonces tenemos el sicariato, que es la muerte por encargo. Es un delito complejo, ¿por qué? Porque tiene diferentes niveles de actuación, porque surge de una cadena de ejecución. Dentro del sicariato tenemos algo esencial que demostrar, que es los eslabones del sicariato. Tenemos unos matadores, tenemos unos contratadores, tenemos un sujeto que contacta a este sujeto que conoce al delincuente y tenemos por supuesto al sujeto intelectual que requiere y paga para que le dé muerte a una persona que él no lo quiere hacer o no quiere verse involucrado en la muerte, como en este caso accionante del hecho. Entonces pasa a ser el sujeto a imprimir su pasión a través de la paga de un dinero para lograr, por supuesto, su cometido, que es darle la muerte a otra persona, por diferentes motivos. Es decir, que en el delito complejo del sicariato vamos a tener, sabemos que en el sicariato el motivo del sicario es el dinero, la paga, pero el motivo del sujeto intelectual o del participante intelectual del delito pueden ser múltiples, ¿ok? Pueden estar vinculados con pasiones humanas vinculadas con el amor o el desamor, entre ellos el celo, la frustración, la obsesión, la traición, entre otros. Pero también puede estar la venganza por asuntos políticos, sociales, religiosos o cualquier otra pasión humana que esté vinculada y relacionada directamente con esa pasión que lo motiva. ¿Okay? Entonces, es un delito complejo porque sencillamente hay que demostrar diferentes cadenas de eslabón. Ahora bien, ¿por qué el asesino en serie se determina que es un delito complejo? Sencillamente porque una vez que hacemos captura del sujeto o aprendemos al sujeto, porque de una u otra manera dejó suficientes elementos para que fuese descubierto, entonces damos con un sujeto que cometió un delito. Entonces, una vez que se tiene ese sujeto, se empieza, o aún antes de la captura, ¿ok? Se va a relacionar ese hecho con diferentes hechos similares, homólogos, dentro de la estructura estadística o casuística. Y entonces, por georreferenciación, relacionamos ese hecho y el modo de actuar, en este caso el modus operandi, el medio de comisión utilizado y el estudio de la víctima, con esa firma dejada allí en el sitio de suceso, lo podemos relacionar, establecer en estándar de comparación con hechos similares. Entonces, vamos a trabajar bajo la probabilidad, basados en el principio de probabilidad de la criminalística, para ir descartando y valorando en la línea de investigación si estamos encaminados para descubrir a un asesino en serie, o por el contrario, estamos en la comisión de un delito aislado o la comisión de un delito de delincuencia organizada. Ahora bien, otro de los delitos complejos es, aunque ustedes no lo crean, y muchos quizá van a pensar que es un delito que aún conociendo los actuantes desde el primer instante en el sitio de suceso,
puede llegar a ser un delito de investigación de homicidio complejo, porque lo estamos trabajando como un móvil. Y ese móvil o esa línea de investigación del delito de homicidio lo vamos a tener o vamos a conocer como la resistencia a la autoridad. ¿Ok? Esta resistencia a la autoridad con un delito contra las personas y un delito contra la cosa pública, ¿ok? Que si se demuestra que estuvo bajo los parámetros establecidos en la norma jurídica para que se enmarque dentro de los elementos de inimputabilidad, ¿ok? Entonces, estaríamos en presencia, por supuesto, de este circunstancia o este evento crítico. Pero recuerden que cuando estamos en la escena de un delito o en la escena de una muerte violenta, lo tenemos solamente como un móvil o como una línea de investigación. Y será la investigación la que permita si estamos o no en presencia de un resistencia a la autoridad con todos los elementos previstos en la norma para que sea así, o por el contrario, estamos en un delito que generalmente se le atribuye motivos fútiles e innobles por parte del Estado, por parte del funcionario investido de autoridad en actos de servicio. Entonces, es también un delito complejo por el hecho de que enmarca, sí, solo sí, todas las actuaciones pertinentes para la demostración científica del delito. Es decir, la actuación criminalística, la actuación de medicina y ciencia forense y la utilización de todas las técnicas y métodos de investigación penal para llegar a la verdad y establecer la verdad de los hechos. También tenemos móviles como el de feminicidio, vinculado por supuesto con una estructura de poder, de violencia de género y que se debe demostrar dentro de la investigación del delito. También tenemos la venganza, la riña, y la riña también puede estar enmarcada dentro de los delitos con el agravante de motivos fútiles y innobles. Generalmente las riñas se presentan por circunstancias de momento, por circunstancias pasionales del momento. Yo considero, Griselda Rodríguez, ¿ok?, que el móvil pasional, como es conocido en muchos países, yo considero que todos los delitos de homicidio y que todos los delitos son pasionales, porque es la impresión de la pasión humana en la comisión del delito. Sin embargo, acá en Venezuela trabajamos el móvil pasional como aquellos delitos donde vinculan a la relación de pareja en la comisión del delito. Tenemos una línea de investigación precisa en cada móvil del hecho. ¿Okay? En el caso de feminicidio o en el caso pasional, donde haya una línea de móvil pasional, por supuesto, tenemos una línea de investigación precisa. También vamos a hablar de otros móviles vinculados a delitos complejos, como es el delito de trata de seres humanos con muertes violentas. Y también vamos a trabajar el delito de un delito complejo como el delito de secuestro con muerte en cautiverio. También tenemos como delito complejo el delito de robo de vehículo con muertes violentas involucradas dentro de la comisión del delito para desvirtuar o vincular a la investigación estos delitos conexos para llegar al logro de su objetivo. En este caso, los delitos contra la propiedad, el móvil en este caso está vinculado con un bien económico. Y ese bien económico está relacionado, por supuesto, con esa pasión humana impresa en la comisión del delito. Pero acá en Venezuela, por ejemplo, han ganado diferentes distinciones a nivel de premios, delitos. Por ejemplo, en el noviembre del año pasado, la División de Investigación de Delitos de Robo y Hurto de Vehículos a nivel nacional ganó Cangrejo de Oro. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque estuvo involucrada con una modus operandi bien complejo, bien complejo, que era uso de uniformes policiales, patrullas camufladas y por supuesto modus operandi vinculados directamente con acciones delictivas donde relacionaban el accionar policial siendo totalmente falso en la demostración del delito. Aunado al hecho que una vez pasado el bien, en este caso el bien obtenido, que en este caso era el vehículo, al pasar de una frontera a otra en el país,
una vez que pasaba el vehículo a otro país o cruzaba la frontera venezolana, pues los sujetos involucrados en la comisión del delito le daban muerte a las víctimas o a los choferes que estaban relacionados con estos hechos. Y el modo de proceder relacionado con estas muertes violentas era totalmente violento, sangrienta y muy sangrienta y apremiante. Le daban tiros en la cabeza, los metían dentro de neumáticos, le rociaban inflamados, o en este caso gasolina o sustancias inflamables, y les daban muerte. Mataron a 17 personas bajo este mismo modus operandi. Y fíjense que es complejo porque ese tipo de modus operandi, generalmente vinculado con tráfico de drogas o con otra tipología de delincuencia organizada, no es menos cierto que causó mucha angustia, si se quiere, dentro de la investigación del caso, porque se duró 12 meses tras la pista de los sujetos, solamente trabajando con georreferenciación, estudios de la víctima y estudios del delincuente a través del principio de probabilidad de la criminalística. Ahora proseguimos. Entonces, fíjense bien qué interesante que en este mismo protocolo tenemos un segundo momento. Y este segundo momento de investigación tiene que ver, por supuesto, con el trabajo, no solo que se realiza en el sitio de suceso, sino el trabajo que se realiza en el despacho propiamente dicho y durante todo el proceso de investigación. Observar el sitio de suceso es una de las herramientas de protocolo científico más importantes en la investigación. Porque tenemos que saber que ver, mirar y observar son cosas totalmente distintas. Y como vieron exclusivamente en el protocolo de método científico, el primer paso es la observación. Y para los efectos de la ponencia vamos a entender como observación el uso de todos sus sentidos para analizar y establecer la relación minuciosa de un evento crítico. ¿Okay? Y decimos observar porque si vemos o miramos, vamos a imprimir nuestra estructura de pensamiento, nuestra estructura de personalidad y nuestras memorias que van a incidir de una u otra manera en el análisis del evento crítico. Y lo que no se quiere en la materia de investigación penal es imprimir nuestras pasiones humanas para perder la objetividad y la estructura de pensamiento lógico en la investigación penal. Ahora bien, fíjense que les mencioné todas las circunstancias que deben relacionarse directamente con la investigación de delitos. Allí, por supuesto, vamos a relacionar el estudio de las evidencias, que las vamos a ver creo que más tarde o mañana, directamente con otro de los ponentes altamente calificado en la materia, para establecer cuáles son esas diligencias policiales que deben realizarse en la materia de homicidio. Razón por la cual no voy a ahondar en esta temática porque va a ser tocado por otro ponente. Es importante que en el delito de homicidio vamos a tener el encuentro de expertos de diferentes áreas de investigación. Es decir, que vamos a contar con un equipo multidisciplinario y donde vamos a utilizar protocolos de investigación y vamos a utilizar los protocolos legales necesarios y de carácter de obligatoriedad y de cumplimiento legal para llevar a cabo las actuaciones desde el propio sitio de suceso, como es el manual de cadena de custodia, el protocolo de actuación conjunta entre la policía científica y la medicina y la ciencia forense, y por supuesto esos requisitos de la actividad probatoria que mencionamos al principio de la ponencia. Es interesante también que dentro de la investigación de homicidios ha tocado muchísimo el tema del estudio de las telecomunicaciones, es decir, enmarcar la investigación en la telefonía. Y este estudio de la telefonía o de las telecomunicaciones, partiendo por supuesto del estudio de celdas con posicionamiento geográfico desde el propio sitio de suceso, nos sirve como elemento probabilístico para llevar a cabo y fortalecer la línea de investigación del delito de homicidio, según la línea que establezcamos en la comisión del delito, basándonos en el modus operandi
homicidio o de la muerte violenta, porque todo suicidio y todo accidente es un homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Como diría uno de mis grandes colegas en la Policía Científica Venezolana y uno de mis grandes maestros, el comisario general Jaime Chacón, que decía que en el delito de investigación de homicidio existían 4 elementos esenciales que todo pesquisa e investigador debe tomar en consideración. Y que sí, solo sí, en todo delito debe estar presente estos 4 elementos, al menos 1, o 2, o 3, o quizá todos. Y entre ellos tenemos el sexo, la información, el poder y el dinero. Y efectivamente, esto forma parte de algunos de los elementos que conforman los móviles del hecho, dentro de lo que es la perpetración, la planificación de la comisión del delito. ¿Ok? Entonces, es importante tomar en consideración estos 4 elementos que están presentes en cada uno de los móviles que pudiesen estar presentes. Acá en Venezuela, como en otros países en líneas de investigación de homicidio, no solo consideramos un solo móvil, podemos considerar 1, 2 o 3 móviles, posibles móviles como líneas de investigación en la comisión del delito de homicidio. ¿Ok? Entonces, esos móviles o líneas de investigación le van a dar fortaleza a la investigación, que tendrán que ser demostradas, porque son planteadas como hipótesis y tienen que ser demostradas científicamente hablando en las actas procesales que van a ser remitidas, por supuesto, al fiscal del Ministerio Público que conozca de la causa, en el tiempo y en los lapsos que establece la ley en cuanto a esta disposición. Ahora bien, fíjense bien que aun cuando este panorama que tenemos como sencillo, si se quiere, dentro del protocolo de investigación de homicidio, implica tiempo, implica conocimiento, implica pericia y por supuesto implica el compromiso real y el liderazgo que debe existir en la investigación de homicidio. No solamente de homicidio, en el liderazgo que debe estar presente en toda investigación de delito. Y ese liderazgo no solamente lo da una jerarquía de poder dentro de la institución, sino que en la investigación de homicidios precisamente lo da el conocimiento. Entonces sabemos que la jerarquía y el conocimiento son elementos esenciales dentro del liderazgo de la investigación de homicidios. Ahora bien, una vez que se ha demostrado la línea de investigación, podemos proseguir a la identificación o la posible identificación del sujeto victimario, el sujeto que se tiene como investigado o sospechoso en la investigación, y donde, por supuesto, se va a implementar otra valoración de lo que es el proceso de investigación para requerir al fiscal del Ministerio Público tanto órdenes de allanamiento como órdenes de aprehensión acerca de sujetos investigados donde en la investigación se ha demostrado la conexión con el delito, con el sitio de suceso. Es decir, que hemos mantenido y comprobado el tetraedro de la investigación penal, ¿ok? Que es demostrar todos los elementos vinculados con la víctima, con el victimario, con los medios de comisión y con las evidencias vinculadas con el sitio de suceso. Una vez que se completa el panorama del tetraedro de la investigación criminal, podemos entonces decir que policialmente hablando está comprobado el delito. Pero puede ser que después de meses de elaboración, de llevar a cabo esa planificación y esa elaboración de perfiles tanto de víctimas como de victimarios y llevar a cabo esas hipótesis y demostrarlas, puede ser que incluso después de un año o de meses de trabajo lleguemos a la conclusión que no se tiene nada y tenemos que empezar de nuevo con la investigación. Sin embargo, este método de investigación permite trabajar 1, 2 o 3 líneas de investigación de manera simultánea. Por eso un equipo de la División contra Homicidios está conformado mínimo con 15 funcionarios, pero en Venezuela tenemos en diferentes ejes a nivel nacional grupos especialistas en investigación de homicidios para trabajar el delito. Pero la División contra Homicidio va siempre a tener la batuta de trabajar delitos complejos. Entre ellos, por supuesto, entran los delitos vinculados con delitos de asesinatos en serie o delitos complejos.
complejos propiamente. Estos delitos complejos vinculados directamente y relacionados con lo que ya mencionábamos anteriormente, con los móviles o hipótesis vinculados con este móvil. ¿Ok? Ahora bien, no sé la hora, pero todavía no me han hecho ninguna señal. Es importante e interesante saber que una vez que se tenga la investigación precisa de la investigación, tenemos en esa fase del proceso penal, tenemos una fase primera que es la investigación, ¿verdad? Pero entonces tenemos en la fase de investigación propiamente dicha, llevada a cabo por los cuerpos policiales, en este caso, en los casos de homicidio por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, una vez remitidas las actas procesales con todos los elementos que tengan suficientes elementos de convicción que sustenten la teoría del caso del fiscal para tomar una decisión de su acto conclusivo, pues entonces decimos que policialmente hablando está resuelto el caso. Pero comienza una segunda fase de investigación, que es una fase complementaria que le corresponde al fiscal del Ministerio Público, por supuesto, a trabajar en función de accionar los requerimientos de la otra parte, en este caso de la defensa, por los efectos que causa la imputación del sujeto investigado, que en este caso es un acto netamente fiscal. ¿Okay? Entonces, les voy a dejar acá esta presentación final, como dice allí, tenemos el efecto CSI, como decimos, ¿no? O escena del crimen, altamente popularizada a nivel mundial y donde lo que hizo fue popularizar la criminalística, la medicina y la ciencia forense, ¿ok? Pero esa simplicidad de la técnica empleada, esos tiempos tan cortos de análisis y esos criterios de validación realmente no se ajustan a la realidad de la investigación penal, ¿ok? Entonces, es interesante valorarlo como una perspectiva de ampliación del panorama, porque lo que hace es hacer que el público común se enamore de esta profesión tan loable, de esta profesión tan hermosa como la que es el ser investigador criminal, ¿ok? Y el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Definitivamente son los valores que deben estar impresos en el pecho, en el alma de todo funcionario público vinculado directamente con lo que es la investigación de delitos. Inmensamente agradecida. Vamos a culminar el día de hoy con mi ponencia con esta frase. Todos somos seres humanos y todos somos sensibles y estamos disponibles para la vida, pero también para el delito. Solamente falta que cualquier ser humano camine en el filo de la navaja y lo pongan contra la pared, lo saquen su zona de confort y lo pongan en inminente peligro para ver si toma la decisión de cometer un delito. Entonces, todos podemos en algún momento de la historia de la humanidad estar propensos a cometer un delito. Así que muy agradecida por estar presentes y disponibles para el conocimiento. Y una vez más agradecida con el equipo que me hizo la invitación a este gran congreso. Muy buenas tardes. Feliz tarde. Muchísimas gracias, doctora Griselda. Nuestras mayores felicitaciones para usted. Súper espectacular su ponencia, de verdad que sí. Así es, Pedro. Fantástico, fantástico. Definitivamente con esta exposición que no queríamos que terminara, pues sumamente interesante todos los puntos que fueron ahí tratados. Se hace corto el tiempo para temas tan interesantes, doctor Griselda. Y veía que no me hacían señas. La verdad ni siquiera sé cuánto tiempo estuve, ¿ok? Porque no tengo cómo verlo acá. Así que espero haber estado dentro del tiempo. Bueno, nos pasamos un poquito, pero no importa, vale la pena por todo ese conocimiento que usted nos regala. Hay